Circuló el resultado del Barómetro de Conflictos 2010 que el Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg realiza año con año, y uno de los resultados de este barómetro es que México, junto con Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán, está ya dentro de los 6 países de mayor violencia en el mundo, según este informe de la Universidad de Heidelberg. Esto pone otra vez sobre el escenario internacional y evidentemente que el nacional, el problema de la violencia en México, el conflicto derivado de la guerra del gobierno contra el narcotráfico, y según las notas del día de ayer, pues según estos análisis, nada indica que esto pueda mejorar en el futuro inmediato. Esta es la razón por la que vamos a dedicar una vez más este programa a analizar el problema de la violencia en México, según este último informe, pues para ver qué nos depara en este 2011 que estamos iniciando. Vale la pena recordar que en estos primeros 10 días del año van alrededor de 386 muertes, y de 2006 a 2010 van aproximadamente 30.000 muertes, o sea que los datos son verdaderamente alarmantes, y bueno, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar nuevamente a Rafael Morales, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Rafael? Hola, gracias. Y Manuel Llanes, de Nódulo Materialista de México. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Bueno, pues ya les digo, hemos realizado ya nosotros en otras ocasiones 2 o 3 programas sobre este problema. Si mal no recuerdo, el primero que hicimos fue, me parece que en 2009, cuando Enrique Krause, recordarán, puso en circulación la idea de que Estados Unidos iba a calificar a México como Estado fallido. Entonces ahí realizamos un programa, y después volvimos a hacer un programa más recientemente, igual sobre las estrategias de combate al narcotráfico. Pero como ya les digo, sale para iniciar el año con malas noticias, sale este informe de la Universidad de Heidelberg, en donde México pues otra vez está ocupando primeros lugares de violencia. Y aquí entonces pues se remueven otra vez problemas fundamentales que tienen que ver con el Estado, con la soberanía, con el orden político, también por otro lado con los derechos humanos, con el fuero militar, con la idea de libertad, con el problema de si se militariza el país con el pretexto de la guerra al narcotráfico, se está también aprovechando para militarizarlo y reprimir conflictos sociales, que es una de las críticas que desde la izquierda, desde ciertas izquierdas se están haciendo. Otro problema es el hecho de que un gobierno ponga en control al crimen. Tiene sentido interpretarlo de izquierda, eso es de izquierda o de derecha, ¿verdad? A lo mejor ni de uno ni de otro, así que bueno, ¿qué podemos comenzar a decir al respecto? Bien, yo diría que la situación es bastante grave. La revista Nexos, que es una revista muy influyente en este país, publica en el número de este mes pues un análisis sobre la violencia en México, y la portada de la revista es muy característica. Retrata, creo yo, de manera muy fiel la situación del país, porque se presenta una gráfica donde se muestran los índices de violencia, de homicidio, y en el año 2009 se nota cómo se dispara esta tendencia, y en la cúspide de esta gráfica aparece una bala, retratando efectivamente que va para arriba, ¿no? Entonces, en el momento en que esta revista pues decide poner como su portada esta imagen, pues me parece que están también asumiendo que el problema está completamente desbordado, y de alguna manera pues nos obliga a que mantengamos el tema, como bien lo dices, y que tratemos de revisar a mediano plazo pues cuáles son las perspectivas que tenemos, porque
Si bien en este momento podemos discutir sobre los índices y sobre el aumento o no de la violencia, lo cierto es que esta es una consecuencia de problemas estructurales o institucionales, como se le puede llamar en la ciencia política, que vienen de tiempo atrás. Y uno de ellos, yo empezaría por mencionar rápidamente, pues es la falta de la vigencia del Estado de Derecho. En México, como bien se sabe, pues las leyes no se cumplen, y en esa medida pues es imposible poder procesar a un capo o a un vendedor de droga, porque tienen la posibilidad pues de librar cualquier orden de aprehensión. De entrada, así es muy difícil y muy complicado poder, digamos, enderezar una estrategia que trate pues de empezar a tratar el problema en por lo menos la dimensión jurídico-procesal, ¿no? Manuel, tú radicas temporalmente en Barcelona. Sí. Cuéntanos un poco qué cobertura mediática se le da, por ejemplo, en España o en Barcelona a lo que está pasando en México. Pues es una cobertura bastante amplia en realidad. Es distinta que la que seguramente se da aquí, ¿verdad? Me imagino, no sé. Sí, se parece a la cobertura mexicana periodística en el sentido de que también se comparte la idea de que ha sido un fracaso la llamada guerra contra el narcotráfico. En los medios españoles son críticos, digamos, con esas cuestiones y ya les atañe a ellos directamente porque aparte de que formamos parte de la comunidad hispánica y la violencia que se sale fuera de control en una de sus partes, pues afecta al resto. También tiene que ver el hecho de que ya los cárteles mexicanos están actuando directamente en España y según ha informado, por ejemplo, El País, el diario español, ya han desplazado a cárteles colombianos. Entonces, por cuanto a la influencia que tienen ya internamente, sí, en España. Entonces, digamos que ya hay un interés de verdad muy grande en la prensa española acerca de este proceso, ¿no? de la crisis esta por la que pasa el Estado mexicano. Hay varias maneras de interpretar y seguramente aquí se ha visto según los invitados que luego vienen, porque una manera, por ejemplo, ciñéndonos a la estrategia del actual gobierno, hay un cambio de estrategia notable, que es el de declarar que se le va a declarar la guerra al narcotráfico. La oposición inmediatamente señala, esa es una estrategia fallida, está diseñada desde el principio erróneamente y además no está funcionando. Desde la sociedad civil, no necesariamente opositora al gobierno, está sufriendo las consecuencias en materia de inseguridad, de violencia en municipios y de muerte propia de civiles que no tienen nada que ver. Y bueno, luego están los académicos, los investigadores que a lo mejor tienen más distancia crítica, tanto con los políticos como que quizá estén un poco del lado de la sociedad civil, pero yo lo que luego advierto es que muchos políticos inmediatamente dicen, no, bueno, es que este es un problema de Estados Unidos, porque allá es donde se consume y las armas vienen de Estados Unidos. Y entonces dices, bueno, sí, de acuerdo, esa es la parte del problema, pero también hay un conflicto interno que, como tú dices, es ya estructural y a mi juicio desborda, me parece, la actual administración federal. Tiene otras determinaciones sin perjuicio de que evidentemente una u otra estrategia puede tener distintos efectos, pero yo en realidad, sea el presidente actual o hubiera sido otro, pues también pudo haberle perfectamente declarado la guerra al narcotráfico, pero y no hubiera estado así, en principio, mal, ¿no? No sé qué es que de manera propagandística este gobierno ha querido anclar en el concepto eufemístico de la guerra contra el narco una serie de problemas que están alrededor precisamente de este tema. En estricto sentido, las actividades de los grupos que trafican con la droga pues tiene que ver, hay una serie de actividades que están relacionadas, no solamente es el tráfico, es el lavado de dinero, en fin, hay alrededor de unos 25 o 30 delitos que están alrededor del secuestro, en fin, trata de blancas, etcétera. Y en el momento en que el gobierno ancla, digamos, toda su política de gobierno y todo su discurso a la lucha contra el narco, en realidad pues está desviando la atención o está impidiendo que la gente conozca de manera integral cuál es el problema. El problema no es andar persiguiendo en la calle delincuentes, el problema ni siquiera del narco es un problema de violencia, es un problema de lavado de dinero fundamentalmente.
Entonces, en México se lavan miles de millones de dólares y en ese sentido hay un trabajo muy pobre porque en la medida en que el gobierno no ataque los bienes patrimoniales de los narcotraficantes y de estas organizaciones, que en sí son organizaciones empresariales como tal, tienen estas estructuras, pues en esa medida no importa cuántos narcotraficantes sean abatidos en combate, en el frente, en alguna plaza, etcétera, y si no se toca esa estructura patrimonial, podrán seguirse viendo muchos muertos y bajas, inclusive civiles, pero yo creo que en específico esa estrategia de combatir a los delincuentes en las calles es una estrategia equivocada. Yo he leído por ahí artículos que, digamos, que señalan que una virtud, si es que acaso puede haberla, en la manera propagandística de haber desplegado la campaña de guerra contra el narcotráfico, fue precisamente que se puso en la primera jerarquía de las prioridades nacionales el problema del narcotráfico. Esta es una interpretación, ¿no? Eso se podría acreditar. Otros dicen, no debió haberlo hecho tan escandaloso y hacerle la guerra, pero no haberlo promovido de esta manera. Esa es otra interpretación. Yo no sé digamos, por principio yo no veo mal que el gobierno trate de tomar el control en materia de violencia, es decir, porque lo que me parece es que los cárteles, cuando están peleándose por plazas o por canales de distribución, tienen tal capacidad ya bélica, de armamento, quiero decir, que los conflictos entre ellos ya ponen en riesgo la propia seguridad de regiones enteras. Y entonces ahí sí no hay otra más que enfrentarle con más fuerza, que es la que tiene que tener el Estado. Por eso yo no critico por principio la guerra en ese sentido. Pero también evidentemente que hay que articularla con estrategias de inteligencia financiera, etcétera. No sé qué... Evidentemente que el presidente Calderón tomó la decisión de hacer combatir el crimen de esa forma tan escandalosa, porque que es muy propagandística, como lo han dicho ustedes, en cierta forma para legitimarse, ¿no? Después de todo lo que había pasado con la elección de 2006. Pero si bien es cierto que el combate contra el narcotráfico en este sexenio no ha sido tan exitoso como se pretendiera, o bien se puede ya juzgar como un fracaso, lo cierto es que pareciera que las críticas que se dirigen a esa estrategia del combate contra el narco van en el sentido de que hay que replegarse y no combatir el crimen organizado por medio de la fuerza, sino que nos dicen que la clave está en la educación, nos dicen que la clave está en los servicios de inteligencia, pero más bien lo que habría que hacer ahora que ya se empezó ese combate, que ya se ha recrudecido tanto contra el crimen organizado, es no replegarse, porque eso sería una señal de debilidad por parte del gobierno actual frente al narcotráfico. Y para señales de debilidad ya van muchas. Entonces, más bien lo que habría que hacer es repensar la estrategia, tomar en cuenta, por ejemplo, las aportaciones de los académicos que colaboran en la revista que mencionó Rafael. Por ejemplo, en Nexos están apareciendo artículos de un académico del Colmex que ha sido académico del Colmex y de la UNAM, Eduardo Guerrero Gutiérrez. Y él dice, él no critica que se use la fuerza para combatir el crimen, sino la forma en la que se ha hecho. Dice que las estrategias son equivocadas. Entonces, si quieres, ¿no? Podríamos ver un poco las propuestas de él. También hay que mencionar que gran parte de la crítica que han hecho los partidos de oposición a la lucha contra el crimen organizado que lleva a cabo el presidente Calderón, se esgrimen en el sentido ese de que ese comportamiento, el uso de la violencia es típico de los gobiernos de derecha, ¿no? Claro, entonces, es lo que no tiene sentido, me parece. Se parte desde el mito de la derecha y el mito de la izquierda para argumentar que los gobiernos de izquierda se comportarían de otra forma. Pero eso entra directamente en contradicción con las estrategias por ejemplo, de la Cuba de Fidel Castro o de Raúl, que implementan la pena capital para los narcotraficantes, o también con las estrategias de Lula en Brasil, que en ciertas favelas tiene una vigilancia de la policía y del ejército que es casi constante, o la gran iniciativa que tuvo hace unas semanas de sitiar una favela donde había un grupo
un cártel importante, ¿no? Que fue una lucha cruenta y duradera durante varios días, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas entran directamente en contradicción con las críticas que se le hacen a Calderón, ¿no? Sin perjuicio de que se haya equivocado él al juzgar a su enemigo y al momento de tratar de combatirlo. Yo, yo insistiría en el punto de la estrategia del presidente. Creo que sí es importante dejar en claro lo que tú mencionas, que el Estado no puede rehuir al uso de la violencia. Claro. Es el medio que lo caracteriza históricamente, y además la Constitución reconoce este uso. Y esto sea monárquico, de derecha, de izquierda, lo No que importa, sea, ¿no? con independencia de eso. Exacto, exacto. Ahora bien, el punto no es, creo yo, si se usa o no la violencia, sino más bien quién la usa y cómo se usa. Y creo que el ejército está entrenado para el combate con otra nación. En una declaración, creo que poco afortunada, del secretario de la Defensa, él dijo que el ejército estaba entrenado para matar. Y cuando el ejército menciona eso, lo que dice, palabras más, palabras menos, es que no habrá ningún cuidado en los derechos humanos, o en lo que se conoce también como las consecuencias colaterales, ¿no? O los efectos colaterales que supone siempre un combate, ¿no? El asunto es, y esto es lo que me parece muy grave, que se combate justamente a un grupo de criminales o a grupos de criminales por fuera de la ley. En Ciudad Juárez prácticamente todos están fuera de la ley. Los grupos criminales, la policía, el ejército, cuando se presentan ejecuciones extrajudiciales. Sí, dice Guerrero, perdón, nada más para sí. apuntalar, de que Guerrero precisamente habla de más o menos 500 pandillas que están en Ciudad Juárez, que son las que son como la base de reclutamiento, bueno, la articulación de toda la... Sí. Que tienen a Ciudad Juárez como el municipio más violento del país. Pero, ¿y qué podríamos decir de un grupo de empresarios que tiene a su servicio guardias que también pueden brindarles protección o comprar protección a un grupo criminal o a un cártel? En realidad, creo que el problema más grave en el que estamos metidos es precisamente eso, que en esta lucha y en este combate las soluciones están por fuera del marco constitucional, y sin embargo el presidente no ha querido entrar al debate. ¿Cómo que están fuera del marco constitucional? Sí, claro, es decir, cuando se combate a un grupo de criminales, estos criminales pueden morir en el enfrentamiento, pero no son presentados ante un juez. Son según la declaración del secretario de Defensa. Según lo que sucede cuando en un retén los miembros del ejército disparan contra una familia porque ésta no se detuvo a tiempo, y bueno, lo que tenemos ahí pues es un crimen. Claro. Esa es, digamos, una... Si no hay causus belli ahí, ¿no? Es una parte muy complicada. Entonces, no hay una discusión sobre la suspensión de las garantías individuales, no hay una suspensión sobre la desaparición de poderes en términos de las facultades que tiene el Senado para dejar de reconocer poderes constituidos en un Estado, sí, estado de excepción. Un Estado de excepción, etcétera. No se reconocen estas facultades extraconstitucionales, digamos, pero por otro lado se está actuando completamente fuera de la ley en muchos aspectos. Esto implica que se tendría que respaldar una de las perspectivas o de los postulados que están siendo esgrimidos, que es la de desaparecer el fuero militar. Bueno, me parece que el PRI en ese sentido ha buscado precisamente proteger las actividades del ejército a través de una serie de reformas pues que reconozcan su papel en este momento, ¿no? En el caso del fuero creo que es un asunto mucho más complicado. Sí, yo creo que se está manejando desde un simplismo excesivo, me parece. Sí, ¿no? Sin embargo, creo que es una discusión que no se ha desarrollado del todo, ¿no? Sí, por ejemplo, Eduardo Guerrero dice que, ya para entrar así en concreto con estas estrategias, ¿no? Y las soluciones que él propone, ¿no? Dice, no, es que el Estado mexicano lo que hace actualmente es hacer un arresto espectacular de un capo, publicitarlo en los medios, sí. Y luego a veces extraditarlo, ¿no? Lo encarcelan en una cárcel de máxima seguridad y ahí lo tienen. En cambio, dice, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hacen es, en contraste con eso, es que, dice, da un ejemplo, hace unos meses, dice, hubo un operativo simultáneo en 16 estados de Norteamérica,
y en el que se arrestó a más de 400 personas, ¿no? Sí, y sin demasiada exposición mediática. Sin demasiada exposición mediática, asegurándose de que se enteraran las personas que a ellos les interesaban. Claro. Vamos a hacer un corte, Manuel, y volvemos con esto que estás comentando. No se vayan, estamos hablando sobre el problema de la violencia en el país. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos hablando sobre el problema de la violencia en México, sobre todo a la luz de, no porque sea nuevo, pero con el pretexto de un informe puesto en circulación por el Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg en Alemania, Barómetro de Conflictos 2010, y ahí México aparece otra vez en los primeros lugares de los países más conflictivos del mundo, del lado de Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán. Bastante dramático el dato, y aquí ya no vale decir, bueno, en fin, echarle la culpa a alguien más, ¿no? No, puede que estén exagerando un poco, pero en fin, de que hay un problema concreto lo hay. Entonces, bueno, nos quedamos con Manuel, que estabas comentando esta experiencia en Estados Unidos. Entonces, digamos que los norteamericanos actúan de una forma más selectiva y hacen como una escalada así de arrestos, ¿no? A diferencia de lo que se hace en México, donde, según este autor, se arrestan personas aleatoriamente que sí que están relacionadas con el negocio, pero no necesariamente tienen una jerarquía muy alta dentro de los cárteles. Entonces, el gobierno de México, desde hace unos años, lo que ha hecho es poner en especial énfasis en el combate de las bandas criminales y al mismo tiempo ha descuidado los decomisos de droga, que permanecen en sus niveles históricos, no han aumentado, pues. Entonces, lo que recomienda este autor es que, primero que nada, hacer una selección del grupo más violento, como decía, en el país, y a ese grupo atacarlo directamente y asegurarse de que desaparece. Porque también lo que ha ocurrido es que las diferentes bandas, los diferentes cárteles son atacados y el Estado lo que hace es de partirlos en diferentes bandas. Esas bandas se disgregan y luego ocupan lugares se pelean entre ellos. Sí, claro. Aumentan la productividad del mercado. Entonces la estrategia actual, en lugar de eliminar al narco, lo dispersa por el territorio todavía más y lo recrudece. Y otro problema es también el de, no ya digamos el enfrentamiento en términos digamos, de violencia y de enfrentamiento militar con cárteles o con bandas criminales, sino el problema de los penales, que también es otra parte del sistema judicial y de impartición de justicia que está totalmente colapsado, y no nada más en estos años, sino desde antes, ¿no? De hecho, y no se incluye dentro de la estrategia del gobierno. No se incluye. No está incluida, no se discute, porque lo que importa es el combate hombre a hombre, ¿no? Es la eliminación física de los enemigos del Estado, no delincuentes, sino enemigos del Estado, que cuando tienen la suerte de ser capturados y ser enviados a un penal, efectivamente se encuentran con un sistema que ya no sirve, que no opera. El caso de Tamaulipas me parece que es impresionante. El año pasado se fugaron más de un centenar de reos que salieron caminando por su propio pie sin que nadie los molestara, ¿no? Hasta el día de hoy creo que sigue desaparecido el director del penal, ya fueron procesados también algunos policías que trabajan dentro de este centro penitenciario, pero esto no es nuevo en Tamaulipas y tampoco es nuevo en otros penales del país. Justamente lo comentábamos hace un rato, en esta semana se cumplen 10 años de la fuga del Chapo Guzmán, del penal de Puente Grande en Jalisco, y esa fuga es, digamos, muy singular porque de alguna manera pues retrata el drama que se vive en el sistema carcelario, y si no se hace algo al respecto en este sentido, creo que todas las estrategias que se puedan ensayar tendrán que fracasar necesariamente porque los penales no están cumpliendo la función para la cual pues han sido diseñados, ¿no? Entonces yo creo que aquí los penales son claves, no solamente no viéndolos de manera individual o aislada, sino también dentro de todo el sistema de administración y procuración de justicia. Y hay que mencionar también, ahora que hablas de Tamaulipas, el hecho también ya dramático que fue
el asesinato del que ya era virtual gobernador de Tamaulipas, el candidato del PRI, que fue ejecutado también por bandas criminales, según... Así es, perdón que me extienda, pero creo que esa es la otra parte de toda esta discusión que no se ha tratado de manera suficiente. Hasta hace algunos años la clase política estaba muy tranquila porque ellos no eran de alguna manera... no eran tocados. No eran tocados, etcétera, pero creo que ahora sí la clase política está temerosa de ser afectada, porque ya se vio no solamente con este candidato a la gubernatura de sino Tamaulipas, alcaldes sobre todo, muchos políticos han sido extorsionados, han sufrido secuestros, etcétera. Y lo paradójico es que en buena medida el poder de los cárteles también deviene de ciertos acuerdos con sectores de la clase política. Para muchos especialistas como Edgardo Buscaglia, la gran estrategia para desmantelar a los grupos criminales es también pues tocar sus vinculaciones con los grupos políticos, y en este sentido me parece que es una tarea pendiente, es una tarea titánica, que no se reduce, digamos, a unos cuantos casos aislados. Yo creo que ya hay una relación estructural entre una parte de la clase política con los grupos del narcotráfico. Un caso interesante aquí para mirarlo y además como espejo, negro, lo más negro posible, es el caso de Pablo Escobar en Colombia, porque según alguna información que he tenido, lo que sucedía, Pablo Escobar me parece que era el cártel de Medellín, ¿cierto? Así es. Entonces, él inicia en Medellín con sus actividades, pero después él entra político y de hecho llegó al Congreso. Él era diputado, me parece que del Partido Liberal, que había formado Carlos Galán y alguien más, que no recuerdo ahora. Entonces, Pablo Escobar llegó como diputado al Congreso y de hecho tenía aspiraciones presidenciales. Y de hecho él empezó a financiar y apoyar a este partido, el de Carlos Galán y el otro político que no recuerdo su nombre. Cuando estos políticos se dieron cuenta quién era el que financiaba tantas campañas y le empezaron a tomar distancia, y ahí fue cuando, digamos, Pablo Escobar se enfrenta con ellos, y de hecho él manda a matar a los dos, tanto al del nombre que no recuerdo y a Carlos Galán. Pero también, eso por un lado, pero también el problema ya de la violencia no era tanto por enfrentamientos con el gobierno, sino por el surgimiento del cartel de Cali, que fue cuando el cartel de Cali empezó a pelearse por las plazas y por el mercado, cuando empezó a tener también enfrentamientos ya entre ellos, digamos, ¿no? Entonces ahí son dos determinantes. Lo que puede darse con la política y el hecho de que el propio Pablo Escobar era miembro de la clase política, luego lo expulsan, y también ya la dinámica propia del mercado, que se pelean por las plazas o sea que son varias variables las que están ahí incorporadas, ¿no? Que sirve como mal ejemplo dramático de lo que puede acaso estar sucediendo aquí. Pero el asunto es que se tiene que ver objetivamente y no escandalizar, porque lo que yo veo es que siempre lo que estamos acostumbrados a ver en los medios es, este político tiene nexos con lo está financiando el narcotráfico, el caso del diputado recientemente desaforado, ¿no? Así es. Pero, digamos, se queda todo en esa digamos, defenestración del político en cuestión, y después no se analiza la parte ya estructural, que es un poco lo que dices que Buscaglia plantea, ¿no? Es el modelo de las manzanas podridas, es decir, tú sacas de la canasta las manzanas que ya no sirven y todos los demás automáticamente quedan como los que no han sido, digamos, infectados, ¿no? Y en efecto esta discusión no ha servido para que precisamente se avance en este aspecto. Creo que en las elecciones del año pasado en Sinaloa fue muy sintomática la discusión entre el candidato del PRI y el candidato de la Alianza, que se conoce como Maloba, Mario López Valdés contra Vizcarra, cuando le decía a Vizcarra que precisamente él perdería las elecciones por las sospechas quizá bien fundadas sobre su relación con algunos grupos del crimen organizado, y finalmente ganó Mario López Valdés esa elección. Entonces, realmente pues sí hay una percepción de que los grupos políticos tienen vinculaciones con estas organizaciones. A ver, pero ahora hay que plantearlo de otra manera, para que evidentemente aquí no se trata, como este no es un programa vulgar periodístico y queremos aquí a decir que este u otro político tiene contactos con el que además no lo sabemos, pero no se trata de eso. Yo lo voy a plantear de otra manera. ¿Debe o no
el régimen, un régimen, digamos, todo régimen político, tener interlocución y contacto con los poderes fácticos. Ese es el verdadero problema, a mi juicio. Porque tenemos, bueno, es decir, poderes fácticos es un poder no legal o no legítimo, ¿verdad? Alegal o lo que sea. Entonces aquí la pregunta es, ¿debe o puede o no un régimen tener contacto con esos poderes? ¿Qué podemos decir? Yo pienso que sí, ¿eh? Pero esto tú no lo puedes decir en campaña ni nada. Es un poco de los... Grabamos hace una semana un programa sobre Wikileaks y claro, con ustedes y otro colega, y precisamente son cosas que a lo mejor forman parte del arcanum político, es decir, de los secretos de Estado, que el ciudadano, le tienes que decir al ciudadano, no, mira, pues todo va a salir bien, esto es democrático, tus hijos van a tener muy buena educación, etcétera, y mientras el régimen tiene articulación y control mínimo con los poderes reales. Esto es muy espinoso decirlo, pero bueno, es una hipótesis de análisis, ¿no? No sé qué... Porque, o sea, ¿quién ha dicho que todos los poderes que constituyen un Estado son poderes legítimos? Es todo lo contrario. O sea, todos los poderes que conforman una sociedad política, que luego tiene que articular el régimen para mantener un orden mínimo, eutaxia en los términos aristotélicos, pues son poderes reales, no poderes o sea, no es la UNICEF ni la ONU. No sé qué podemos decir aquí. Bueno, lo que habría que ver por qué la causa que está detrás de que durante los gobiernos, sobre todo del PRI nacionalista, el problema del tráfico y el consumo no era tan grave como ahora. No era tan grave. ¿Por qué? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué hacían? ¿Y cuál sería la respuesta? Que tenía articulación, a mi juicio que tenía articulación y que eso estaba más o menos aceitado. Sí, pues, y que tenía que decir al pueblo, no, aquí no pasa nada, etc. No sé. Porque sí, Eduardo Guerrero, el académico dice que hay que formar un mercado pacífico de drogas, ¿no? Porque si tu estrategia de ataque a los grupos más violentos los disuade de que la violencia ya no es una forma, que la violencia, que si tú como cártel usas la violencia, y la violencia te va a dar como resultado que el Estado te combate a ti especialmente como grupo extremadamente violento, entonces la violencia ya no es una estrategia apropiada para persistir como cártel. Entonces dice Eduardo Guerrero, eso propiciaría un mercado pacífico de drogas, ¿no? Claro. Entonces sería muy ingenuo pensar que en los años del PRI nacionalista el consumo de drogas no existía y que el mercado de drogas tampoco, ¿no? Entonces sí, probablemente vaya por ahí la cosa, de que el PRI estaba consciente de eso, bueno, el PRI del pasado, y hacía algo al respecto, ¿no? Claro. Sí, quizá el punto está en que el mercado se desordenó, precisamente como ustedes lo mencionaban, cuando el gobierno atacaba a una banda y no se encargaba de eliminarla o de controlarla en su totalidad, lo que tenías entonces era el surgimiento de una mini banda o de que el subalterno inmediatamente se volvía a reagrupar y entonces se disputaba la plaza con sus antiguos jefes. Entonces lo que tenemos es un mercado ahorita completamente descompuesto y en términos económicos pues sí sería importante tener un oligopolio, a tener realmente una competencia que no tiene orden ni concierto desde ese punto de vista, ¿no? Y aquí no cabe, digamos, la explicación de que el problema del consumo en México se debe al aumento de las adicciones, porque se ha demostrado que no están creciendo, ni tampoco cabe el argumento de que el problema del narco en México se debe a un aumento de la demanda en los Estados Unidos. No necesariamente. Jorge G. Castañeda, en un libro reciente que escribió hace algunos meses, demuestra que en Estados Unidos el consumo de la droga tampoco ha crecido. Entonces, esos factores ya los podemos de alguna manera ir dejando de lado para regresar a una explicación más autocentrada, ¿no? En términos de nuestras instituciones, del desempeño precisamente de estos cárteles que operan también como grupos económicos, ¿no? Hay una película, no sé si, el problema es que no me acuerdo del nombre exacto, pero a ver si les suena, creo que se llama Hombres del Este, sale ahí este hombre Viggo Mortensen, no sé quién es el director. La película trata está situada del 2006 o 2005, y trata sobre la mafia rusa en Londres. Es Promesas del Este. Promesas del Este. David Cronenberg, que es un director canadiense. El director no. Entonces, ¿la viste tú? No. Está situada en Londres y es la mafia rusa de Londres.
y entonces se dedica a tráfico de alcohol. Trata de mujeres. Y trata de mujeres, hay un problema ahí de una violación y de una chica del este que muere violada, etc. Prácticamente toda la mitad de la película, bueno, entonces este hombre, el personaje, Viggo Mortensen, es el chofer del capo de la mafia rusa, y evidentemente se esconden en un restaurante de comida rusa, estrategia típica, ¿no? Como las pizzerías de Nueva York italianas. Entonces, este hombre, Viggo Mortensen, no recuerdo el nombre del personaje, llamémoslo así, es el chofer del capo de la mafia, y por ahí de la mitad de la película te enteras que tiene una reunión con un tipo y que resulta ser que este hombre es de la Scotland Yard o es del gobierno. Es decir, ahí te enteras que el chofer está infiltrado en la mafia, ¿no? Y dices, bueno, entonces la siguiente mitad, pues tú lo que esperas es que pues van a desarticular todo, ¿no? Van a apresar al capo y desarticulan la banda. Y al final lo que sucede en la película es que en efecto se atrapan al capo, sobre todo por la muerte de esa chica por violación, pero no desarticulan la banda. El final de la película es este chofer que está sentado en el restaurante, en la silla ocupada por el antiguo capo. ¿Qué te está diciendo ahí este argumento del director o del guionista? Pues que el asunto no es que desaparezca el crimen, sino tenerlo controlado por el gobierno. Y eso es muy complicado decirlo, y son precisamente cosas de secreto de Estado, porque democráticamente eso no se puede comentar. El asunto es aquí si tiene sentido la democracia o no, o si estos problemas tienen una solución democrática o no, porque luego también lo que sucede es que te dicen, no, es que la solución es democratizarlo todo, poner policías de barrio, que la sociedad, porque hubo, con todos los respetos, ¿verdad?, pero hace unos días salió una campaña, no más violencia, etcétera, una campaña de la sociedad civil. A mí me parece demasiado ingenuo o sea, la solución no va a venir de la sociedad civil con todos los pesares que esto implica decir esto, no creo que va a venir de ahí, va a venir de otro lado. No sé qué piensan ustedes. Así es, regresando a lo que tú mencionabas, el Estado es pues una entidad que tiene como primera tarea pues subordinar a los poderes regionales, subordinar a lo que tú llamas poderes fácticos, subordinar a los grupos armados. Un Estado no puede sobrevivir si no los subordina y si no los controla. No, como tú decías, este no es un programa periodístico, pero a lo largo de la historia ha habido evidencias que pues, demuestran que el Estado efectivamente, a través de la clase política, pues, ha tenido contacto con estos grupos para advertirles que hay un límite que no pueden rebasar. Si lo rebasan, entonces el Estado entraría directamente a atacarlos con todas las consecuencias. Yo creo que esa era la fórmula que utilizó el PRI durante muchos años. Esa fórmula fue rebasada precisamente en el contexto de la democracia. Exactamente. Porque de alguna manera se relajaron los controles. Exactamente. No es que se hayan roto los pactos o los acuerdos informales entre la clase política y el narco, sino que el Estado relajó los controles que tenía sobre esos grupos. O se removió todo, digamos, también. Sí, y no solamente son los grupos del crimen organizado, podemos estar hablando también de otros grupos fácticos que sin ser ilegales y sin actuar en la ilegalidad, pues también le disputan al Estado el control de muchos de sus recursos, ¿no? Había que recordar, históricamente ver también porque todos los riesgos ahora es que yo estaba tratando de analizar históricamente, por lo menos en el siglo XX, el papel del ejército en la configuración del régimen, ¿no?, del Estado mexicano moderno, como un factor fundamental de orden político. Entonces tenemos, digamos, hasta Cárdenas o Ávila Camacho, básicamente eran generales que hicieron la revolución, armaron el régimen, se mataron entre ellos e instauran entonces ahí el papel del ejército fue estabilizar y crear un orden constitucional y un orden político. Después podremos, tengo que hacer un corte más, vamos a hacer un corte más y volvemos en un minuto para seguir hablando sobre la violencia y el narcotráfico en el país. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando sobre la violencia y el problema del descontrol que se tiene ya del crimen organizado, del narcotráfico. Fundamentalmente estaba nada más recordando digamos, el papel que más o menos se podría esbozar del ejército en la organización del Estado mexicano. Decía que más o menos hasta Ávila Camacho, militares con presencia en primer plano, digamos. Después,
40, 50 y 70, hasta los 70 quizá, el ejército queda, digamos, ya subordinado en un segundo plano, no se sale del régimen, como no puede ser, no se puede salir, pero queda subordinado a presidentes civiles, y ahí quizá el ejército se abocó al orden político, pero fundamentalmente atacando a guerrillas y a, digamos, enemigos internos, pero ideológicos. Y de los 80 para acá, el papel del ejército, al margen, bueno, del EZLN y del EPR, digamos, que siguen ahí, como enemigos ideológicos desde la perspectiva del ejército, está este nuevo enemigo interno que ya es el narcotráfico, ¿no? Y comentábamos en el corte que en el momento en el que se le ocurra a un cártel citar a Lenin o a Marx, entonces la cosa se pondría ya... Se pondría muy difícil, muy difícil. Y qué bueno que él lo recuerda, porque en el caso de la familia... de Michoacán, la familia pues es un grupo de narcotraficantes asentado en ese estado del país. Pues precisamente han podido construir esta estructura en la entidad a partir justamente de un discurso muy extraño. Es como una mezcla de un discurso cristiano que tiene algunas tendencias hacia hacerle reclamos, digamos, al Estado por su ineficacia, ¿no? Para tratar de proveer de los bienes públicos. ¿Qué es lo que dice el EZ también? El EZ dice, EZLN, el Estado neoliberal no sirve para nada, nosotros vamos a resolver nuestro autogobierno, autonomía, pero eso lo puede decir la familia. Sí, la familia lo que está diciendo es que ellos tienen toda digamos, todo el argumento moral para seguir existiendo y operando, porque son digamos, una fuerza que puede proteger a la sociedad michoacana del peligro de otros grupos criminales, y por lo tanto ellos pueden proteger a las familias michoacanas de esa amenaza, lo cual suena absolutamente absurdo porque ellos mismos están actuando al margen de la ley y utilizarán la violencia cuando sea necesaria. Ahora, creo que este discurso tomó más fuerza por parte de esta organización con el bombazo de Michoacán en Morelia, del Año Nuevo. el 15 de septiembre, sí. el 15 de septiembre, que es cuando ya pasamos a otro nivel de la discusión, porque en México no se habían presentado lo que se conoce ahora como actos narcoatentados, ¿no? Para decirlo así, que van dirigidos específicamente a la población civil. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos una situación ya muy grave y muy delicada, porque no es lo mismo tener un grupo de criminales que lo que quieren es mantener el negocio, a tener ya un grupo organizado que tiene una ideología que la promueve, y además, por si fuera poco, que la mezcla con cuestiones cristianas o religiosas, lo cual pues desde luego pues, le da una fuerza superior respecto de los otros cárteles. Porque luego tiene apoyo popular, ¿no? Y la consecuencia es esa, ¿no? Otra vez lo de Pablo Escobar. De hecho, hay una película que recomiendo que se llama, creo que Los errores de mi padre, que es un documental argentino que hicieron, que le hacen una entrevista al hijo de Pablo Escobar, que está exiliado en Argentina precisamente. Y ahí cuenta él toda la historia de Pablo Escobar. Y ahí en esa película muestran cómo Pablo Escobar se identificaba con Robin Hood. Él decía, yo soy Robin Hood. Y en efecto, dice, todo lo que el gobierno no hace, yo lo hago. Y entonces muestran imágenes de ciudades perdidas, llega Pablo Escobar y se convierten en multifamiliares construidos por él, ¿no? Canchas de fútbol, canchas de béisbol, era el héroe del pueblo. Y cuando murió, todo el mundo lo quería tocar como si fuera un santo. Entonces está complicado. Sí, y el problema es otra vez la pusilanimidad de la clase política, que, digo, hablando de manera general, no todos, ¿verdad?, que no resuelven los problemas, ¿no? Sí, Manuel. Sí, iba a decir que ese es otro problema, precisamente la complicidad objetiva de gran parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque el narco hace obra pública, el narco actúa como un benefactor, y estas declaraciones, por ejemplo, de la familia nos vienen a recordar que la moral remite al gremio, ¿no? No comúnmente como se piensa, ¿no? Que la moral entra directamente con la ética, ¿no? La moral de la familia entra directamente con la persistencia de los cuerpos, de los seres humanos, ¿no? Entonces, eso agrava todavía más el problema, ¿no? Claro. Los informes dicen que no necesariamente esto va para mejor, o sea que está esto complicado porque evidentemente ya se dibuja un horizonte que va a desbordar cuestiones seccionales. Porque aquí la pregunta sería ¿qué habría que hacer? ¿Esto tiene una solución
de cambio de gobierno, de cambio de partido en el poder, si llega otra opción, por ejemplo, de izquierda al gobierno, ¿qué estrategia haría? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuáles son los límites? Estamos en un horizonte de disolución, porque no recuerdo aquí qué documento leí, que no recuerdo quién es, creo que Patrick Buchanan, no sé, un senador norteamericano que comentaba, en el momento en el que el conflicto de Medio Oriente más o menos se estabilice y regresemos tropas, inmediatamente las vamos a desplegar en la frontera sur de Estados Unidos, o sea que el siguiente problema de seguridad nacional de Estados Unidos va a ser este. Y entonces ahí el asunto es que pues la soberanía nacional está otra vez en riesgo, si no es que ya está totalmente diluida. Entonces aquí, ¿qué escenarios puede haber? Porque esto no, o sea, en 2012 esto no necesariamente va a empezar a mejorar, o sí, no sé. Yo pondría solo un punto, digamos, en esto que tú tocas. En México se lanzó una iniciativa muy ambiciosa que se le llamó Reforma al Poder Judicial y que tenía como principal atractivo la conversión del sistema de administración de justicia de los juicios, digamos, escritos a juicios orales. Hace algunos meses el Poder Ejecutivo dio a conocer una cifra muy desalentadora porque mencionaba que esta reforma para avanzar digamos, en la emergencia de los juicios orales pues va muy lenta, que realmente no se ha podido avanzar lo suficiente. ¿Pero cuál sería la virtud Claro, volver más eficiente a los tribunales y a los ministerios públicos. En el momento en que nuestro derecho escrito se traduce en toneladas y toneladas de papel, pues da pie para la corrupción, para la extorsión, para la ineficiencia, y esta era una de las medidas, más aparte pues la profesionalización de los jueces, etcétera. Esta reforma y su implementación ha costado muchos millones de pesos y sin embargo no ha avanzado lo suficiente. Yo creo que en el mediano plazo vamos a seguir con este problema porque uno de las causas por las que se presenta esta violencia desbordada es porque no hay una vigencia del Estado de Derecho. Yo creo que ese es el gran reto del Estado mexicano, no como la solución, como la única solución al problema, pero sí creo yo que es por donde podríamos empezar a resolver esto. ¿La alternativa de legalizar tiene sentido o no? No sé. Pues eso a mí me parece sumamente problemático, precisamente porque en los países donde hay unas ciertas cuotas de legalidad para el consumo de drogas, los gobiernos siempre incurren en contradicciones, ¿no? En la medida en que por ejemplo en Holanda, ¿no?, que es legal consumirla en ciertos lugares, pero esos lugares consiguen la droga por medio del tráfico ilegal. Entonces, en la medida en que el gobierno quiera asumir esas contradicciones, la legalización de la droga es una vía, ¿no? Lo que pasa es que yo precisamente lo que digo es que si hay alguien, ahora sí que si hay alguien que tiene que asumir las contradicciones es el Estado. Sí. Es precisamente lo que digo. Yo creo que Hegel lo dice, el único que puede mirar la muerte sin inmutarse es el Estado. Y esa solución, bueno, aparentemente no puede ser lo suficientemente atractiva porque nuestro sistema de salud es un desastre. El sistema de salud es un desastre. Es que es cierto, es decir, puede haber un problema, un incremento de las adicciones, pero no tenemos un sistema de salud que pueda hacer frente a una situación de este tipo, en el caso de que la legalización tuviera como causa, digamos, inesperada, pues un aumento en el consumo de enervantes, ¿no? O la crisis alimentaria, por ejemplo, un gobierno que ni siquiera puede garantizar el acceso de sus habitantes al maíz. ¿Cómo entraría ahora a afrontar eso? Pues hay unas taras ancestrales en este país que hay que solucionar antes de pensar en la legalización, ¿no? Pero que sí debe discutirse con seriedad, ¿no? Ese asunto. Evidentemente que habrá costos de muchísimo tipo, social, de salud pública, pero aquí yo lo que diría es que ya el problema de la disolución del orden político interno ya desbordó al régimen, y ese, a mi juicio, es ya la prioridad número uno. Digamos, recuperar un orden mínimo y asumir el costo que esto tenga con todos los pesares, porque si no, yo creo que no va a haber... Porque la bronca es porque si no... En política, tú lo saben bien, el vacío no existe. Entonces, si nosotros no somos capaces de tomar esto controlado, va a ser alguien más. ¿Y quién va a ser? Estados Unidos.
me parece a mí. Sí. Entonces ahí, bueno, los costos son altísimos y esto habla del dramatismo de la situación en la que estamos, ¿no? No sé si quieren hacer algún comentario final para ya cerrar el programa. Pues yo diría que una de las claves está en el fortalecimiento institucional, pero eso lleva años, ¿no? Y reducir la violencia es algo que se tiene que hacer a corto plazo y sí se puede hacer como lo han logrado en otros países, ¿no? Rafa, Bueno, siguiendo con el fortalecimiento institucional, es clave que las policías en México se capaciten. Ya creo que fue suficiente de experimentos con la AFI y estas cosas. la AFI sigue Desapareció. Desapareció, ¿verdad? Desapareció la AFI. Fue un fracaso, fue un experimento y ahora tenemos otro ensayo que es la idea del mando único, que consiste en la centralización de las policías en manos, por ejemplo, de los gobernadores. Puede ser una solución provisional, ojalá de resultado, pero sí urge también acelerar el proceso de las policías en México, de la capacitación y profesionalización de las policías en México. Yo recuerdo esto de la tierra pródiga de Agustín Yáñez, trata precisamente de los caciques regionales y creo que estamos otra vez en ese mismo, el problema de los cacicazgos que después de la revolución se logran más o menos unificar en una figura fuerte como fue Plutarco Elías Calles y luego Cárdenas y rearticular los grandes cacicazgos y otra vez está desmantelándose otra vez el Estado en estos cacicazgos. Con el costo de acabar con la vida municipal, precisamente, porque se le va a despojar a los presidentes municipales de la policía y como bien sabemos, un presidente municipal que no tenga dinero ni policía, simple y sencillamente no existe. Claro. Bueno, les agradezco muchísimo, Rafael, Manuel, gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues espero que hayamos dado un poco más de algunas claves para entender este problema tan dramático y complejo con el que México entra en el 2011. Esperemos que la cosa se pueda mejorar en la medida de lo posible. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. No de la violencia, lo cierto es que esta es una consecuencia de problemas estructurales o institucionales, como se le puede llamar en la ciencia política, que vienen de tiempo atrás. Y uno de ellos, yo empezaría por mencionar rápidamente, pues es la falta de la vigencia del Estado de Derecho. En México, como bien se sabe, pues las leyes no se cumplen y en esa medida pues es imposible poder procesar a un capo o a un vendedor de droga porque tienen la posibilidad pues de librar cualquier orden de aprehensión. De entrada, así es muy difícil y muy complicado poder, digamos, enderezar una estrategia que trate pues de empezar a tratar el problema en por lo menos la dimensión jurídico-procesal, ¿no? Manuel, tú radicas temporalmente en Barcelona. Sí. Cuéntanos un poco qué cobertura mediática se le da, por ejemplo, en España o en Barcelona a lo que está pasando en México. Pues es una cobertura bastante amplia en realidad. Es distinta que la que seguramente se da aquí, ¿verdad? Me imagino, no sé. Sí, se parece a la cobertura mexicana periodística en el sentido de que también se comparte la idea de que verdaderamente alarmantes. Y bueno, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar nuevamente a Rafael Morales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Rafael? Hola, gracias. Y Manuel Llanes de Nódulo Materialista de México. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Bueno, pues ya les digo, hemos realizado ya nosotros en otras ocasiones 2 o 3 programas sobre este problema. Si mal no recuerdo, el primero que hicimos fue, me parece que en 2009, cuando Enrique Krause, recordarán, circuló el resultado del barómetro de conflictos 2010 que el Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg realiza año con año, y uno de los resultados de este barómetro es que
México, junto con Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán, está ya dentro de los 6 países de mayor violencia en el mundo, según este informe de la Universidad de Heidelberg. Esto pone otra vez sobre el escenario internacional y evidentemente que el nacional el problema de la violencia en México, el conflicto derivado de la guerra del gobierno contra el narcotráfico, y según las notas del día de ayer, pues según estos análisis, nada indica que esto pueda mejorar en el futuro inmediato. Esta es la razón por la que vamos a dedicar una vez más este programa a analizar el problema de la violencia en México, según este último informe, pues para ver qué nos depara en este 2011 que estamos iniciando. Vale la pena recordar que en estos primeros 10 días del año van alrededor de 386 muertes. Y de 2006 a 2010 van aproximadamente 30.000 muertes. O sea que los datos son verdaderos. Bien, yo diría que la situación es bastante grave. La revista Nexos, que es una revista muy influyente en este país, publica en el número de este mes pues un análisis sobre la violencia en México, y la portada de la revista es muy característica. Retrata, creo yo, de manera muy fiel la situación del país, porque se presenta una gráfica donde se muestran los índices de violencia, de homicidio, y en el año 2009 se nota cómo se dispara esta tendencia, y en la cúspide de esta gráfica aparece una bala, retratando efectivamente que va para arriba, ¿no? Entonces, en el momento en que esta revista pues decide poner como su portada esta imagen, pues me parece que están también asumiendo que el problema está completamente desbordado, y de alguna manera pues nos obliga a que mantengamos el tema, como bien lo dices, y que tratemos de revisar pues a mediano plazo pues cuáles son las perspectivas que tenemos, porque si bien en este momento podemos discutir sobre los índices y sobre el aumento. En circulación la idea de que Estados Unidos iba a calificar a México como Estado fallido, entonces ahí realizamos un programa y después volvimos a hacer un programa más recientemente, igual sobre las estrategias de combate al narcotráfico. Pero como ya les digo, sale para iniciar el año con malas noticias, sale este informe de la Universidad de Heidelberg, en donde México pues otra vez está ocupando primeros lugares de violencia. Y aquí entonces pues se remueven otra vez problemas fundamentales que tienen que ver con el Estado, con la soberanía, con el orden político, también por otro lado con los derechos humanos, con el fuero militar, con la idea de libertad, con el problema de si se militariza el país con el pretexto de la guerra al narcotráfico, se está también aprovechando para militarizarlo y reprimir conflictos sociales, que es una de las críticas que desde la izquierda, desde ciertas izquierdas se están haciendo. Otro problema es el hecho de que un gobierno ponga en control al crimen. Tiene sentido interpretarlo de izquierda, eso es de izquierda o de derecha, ¿verdad? A lo mejor ni de uno ni de otro, así que bueno, ¿qué podemos comenzar a decir al respecto?